El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Estados Unidos da un giro. Chevron volverá a operar en Venezuela con aval de Donald Trump. Lula frente a los aranceles de Estados Unidos. Nadie pone las manos en Brasil, dice. Ecuador asesta un duro golpe contra la banda criminal Los Lobos y detiene a 65 miembros. La oscura influencia en América Latina de la bananera de Estados Unidos, United Fruit Company, y su heredera Chiquita Brands. Autoridades de México visitan a mexicanos detenidos en Alligator, Alcatraz, en la Florida. Voluntarios estadounidenses denuncian persecución de inmigración en la frontera con México. El gobierno de Estados Unidos ordena colocar una tobillera electrónica a más de 180,000 inmigrantes. La Unión Europea apresta sus represalias a los aranceles de Estados Unidos, pero aún confía en un acuerdo. Aquí están las noticias, Bruselas. La Unión Europea decidió hoy exhibir los músculos de la respuesta que prepara a los aranceles previstos por Estados Unidos, pero insistió en que aún confía en la posibilidad de un acuerdo negociado. Un vocero de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, apuntó que un acuerdo entre Bruselas y Washington está al alcance de la mano para evitar una escalada de aranceles con consecuencias imprevisibles. En lo que se refiere a un acuerdo o un resultado, creemos que tal resultado está al alcance de la mano, dijo el portavoz de la Comisión Europea para temas de comercio, Olof Gil. Sin embargo, esta declaración fue formulada poco después que 26 de los 27 países de la UE respaldaron el conjunto de medidas de represalias a Estados Unidos si las convenciones no resultan exitosas. Con la oposición de Hungría, el resto de los países del bloque apoyaron un enorme paquete de represalias por unos 93,000 millones de euros, equivalentes a unos 109,000 millones de dólares. Estas medidas de represalias a los aranceles del 30% que Estados Unidos pretende imponer a productos de la Unión Europea entrarían en vigor el 7 de agosto si las conversaciones no arrojan un resultado positivo. Este paquete contempla aranceles a productos aeronáuticos, químicos y farmacéuticos como parte de una enorme lista. Además, de acuerdo con fuentes diplomáticas, la UE también trabaja en elaborar un conjunto de represalias específicas para el sector de los servicios, segmento en el que podría golpear duramente a gigantes tecnológicos y al sector bancario. El paquete respaldado hoy incluye medidas de respuesta ya definidas previamente por unos 21,000 millones de euros que responden a los aranceles adoptados por Estados Unidos al acero y al aluminio proveniente de la UE. Washington. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE de Estados Unidos ha dado orden de que coloquen una tobillera electrónica a todos los inmigrantes que forman parte de un programa de seguimiento en el que están inscritas más de 180,000 personas, según consta en un documento interno al que ha tenido acceso el diario The Washington Post. El escrito está fechado el pasado 9 de junio y en el mismo se ordena colocar estos grilletes con sistema GPS a todo el que sea parte del proyecto Alternativas a la detención de la agencia, al que están apuntando voluntariamente unos 183,000 inmigrantes. El programa está diseñado para monitorear y supervisar a aquellos que no tienen que estar internados en centros de detención y están inmersos en procedimientos administrativos sobre su estatus y busca garantizar que asistan a las visitas en las cortes de inmigración o que cumplan con las posibles órdenes de expulsión. El memorando que accedió The Washington Post insta a que la tobillera se coloque a todo participante en el programa, siempre que sea posible, ya que se contemplan excepciones como las mujeres embarazadas, en cuyo caso se les colocaría una muñequera electrónica. Actualmente solo 24,000 de los participantes, el 13% del total en este programa de seguimiento de la ICE, tienen colocada la tobillera electrónica. Esta nueva orden otorga así un impulso inusitado al uso de dispositivos de seguimiento electrónicos, una controvertida medida que tiene más de 20 años de antigüedad en Estados Unidos.
Aunque el uso de estos aparatos se considera más compasivo que la detención física, su empleo también ha sido criticado por lo incómodo que resulta portarlos, además de la invasión de privacidad y el estigma visible que impone a aquellas personas que son obligadas a llevarlos. Washington. El 15 de marzo de 2025, bajo un acuerdo con el gobierno de El Salvador, la administración del presidente Donald Trump envió a 238 venezolanos directamente al CECOP, Centro de Confinamiento del Terrorismo, una cárcel de máxima seguridad en ese país, con la justificación de que se trataban de algunos de los salvajes más violentos de la faz de la tierra. Aunque fueron liberados el 18 de julio de 2025, una investigación periodística muestra que solo 6 de ellos tenían condenas por crímenes violentos en Estados Unidos. Otros habían sido procesados por delitos no violentos, como hurtos menores o multas de tránsito, y la gran mayoría enfrentaba únicamente infracciones migratorias. Es decir, la mayoría no tenían antecedentes delictivos cuando fueron llevados a una prisión de máxima seguridad en Centroamérica, fuera del territorio estadounidense, y casi la mitad fueron expulsados, aunque tenían casos de inmigración en proceso. Las organizaciones de noticias estadounidenses ProPublica y The Texas Tribune y los medios venezolanos Alianza Rebelde, Investiga y Cazadores de Fake News documentaron en una base de datos, caso por caso, la vida y los antecedentes migratorios judiciales y policiales de cada uno de los migrantes deportados, y se llegó a la conclusión de que no eran un peligro para la sociedad. Tucson, Arizona. Ciudadanos estadounidenses del grupo humanitario Los Samaritanos, que distribuyen agua y ayuda a migrantes en el desierto entre Arizona y México, relataron la persecución y arrestos que enfrentaron en marzo pasado de hombres armados encubiertos en carros y sin insignias y sin orden judicial, que resultaron ser agentes migratorios de Estados Unidos. Estamos viviendo un terrible momento en la historia de nuestro país. Aún tengo pesadillas por lo vivido, dijo Gail Cocouret, voluntario de los Samaritanos. Cocouret, de 74 años, recorre al menos 3 veces por semana secciones del muro fronterizo para entregar agua, comida y tarjetas con información sobre derechos a migrantes que esperan ser procesados por la patrulla fronteriza. La mujer, quien lleva 12 años realizando esta labor, es conocida por la mayoría de los residentes fronterizos, incluidos los agentes migratorios. El pasado 12 de marzo, mientras realizaban un recorrido cerca de una propiedad de Sasabet, Cocouret y otros voluntarios fueron a revisar un contenedor de agua. Había sido vandalizado por un hombre que transmitió el acto en vivo por redes sociales. Al llegar, vimos una camioneta estacionada con varios hombres armados afuera. Pensamos que eran vigilantes, así que decidimos retirarnos para evitar confrontaciones, relató. Poco después, ya cerca del muro, un auto se aproximó a gran velocidad. No pertenecía a la patrulla fronteriza, por lo que, temiendo que fueran los mismos vigilantes, los voluntarios subieron a su vehículo, que estaba identificado con un letrero de Samaritanos y una Cruz Roja humanitaria. Sin embargo, más adelante, fueron interceptados por los hombres armados. No llevaban uniforme, su auto no tenía insignias, no encendieron luces, solo vi las armas, los esquivé y les grité a un compañero: llama a la patrulla fronteriza, recordó Cocouret. Mientras eran perseguidos, encontraron una patrulla fronteriza y pidieron ayuda. El agente les ordenó apagar el motor. En ese momento, los hombres los alcanzaron, les apuntaron con sus armas y les ordenaron salir del vehículo. Fue entonces cuando supieron que eran agentes de la Oficina de Investigación de Seguridad HSI, parte del Servicio de Inmigración y Aduanas ICE. Los obligaron a tirarse al suelo boca abajo, los esposaron y pidieron sus identificaciones. Revisaron el auto y, tras verificar nuestras identificaciones, simplemente los arrojaron dentro, relató la voluntaria. Después de varios minutos, los agentes les retiraron las esposas. Cuando Cocouret preguntó si enfrentarían cargos, uno de ellos respondió que sí, por intento de asesinato de un agente fronterizo. Me preguntaron por qué no me había detenido. Les dije que no traía un auto oficial, no traían uniforme, nunca se identificaron como agentes del HSI. Estaban vestidos y actuaban como vigilantes, apuntándonos con sus armas de fuego, dijo ella, indignada. Ciudad de México. Cerca de 75,000 mexicanos han decidido repatriarse de manera voluntaria desde Estados Unidos, luego de que el republicano Donald Trump llegó por segunda vez al gobierno en enero, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aquí el informe. Cerca de 75,000 mexicanos decidieron repatriarse voluntariamente desde Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Así lo indicó el miércoles la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien dijo que a unos 45,000 de ellos se les ha brindado distintos tipos de apoyo. Desde el comienzo de la nueva administración estadounidense, el 20 de enero, el gobierno izquierdista puso en marcha un programa denominado México te abraza, mediante el cual se brinda asistencia con un apoyo económico incluido a quienes decidan volver al país. Estas repatriaciones voluntarias se han dado en medio de redadas para detener a migrantes sin papeles lanzadas por Trump, especialmente en Los Ángeles, la ciudad que concentra al mayor número de mexicanos que viven fuera de su país. De igual forma, Washington anunció en mayo que daría $1,000 a los indocumentados que por su propio pie dejen el país. Según la Cancillería mexicana, cerca de 12 millones de nacionales viven en el extranjero, 97% de ellos en Estados Unidos. El martes, Sheinbaum pidió a Washington la deportación inmediata de ciudadanos mexicanos que sean enviados a centros de detención como el de Guantánamo y otros puntos, donde se han denunciado tratos inhumanos a inmigrantes recluidos. Miami. Funcionarios del Consulado de México en Miami visitaron a los 14 mexicanos recluidos en el centro de detención migratoria Alligator, Alcatraz, incluyendo a los hermanos González Meza, cuyo caso ha causado polémica en su país porque ambos estaban en Estados Unidos con un estatus legal. Durante la visita ocurrida el miércoles, no se detectaron situaciones de hacinamiento o incomunicación en el sitio. En la zona natural de los Everglades, en el oeste de Miami, informó este jueves el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco. Se mantiene el diálogo con las autoridades para dar seguimiento a los casos de nuestros connacionales y acompañarlos en sus procesos jurídicos. Se realizarán visitas diarias para brindar asistencia consular, legal y garantizar que se respeten sus derechos humanos, aseguró ahora Velasco en sus redes sociales. La visita ocurre tras las controversias que ha despertado la detención en Alligator, Alcatraz, de los hermanos Carlos Martín y Óscar Alejandro González Meza, aprendidos el 7 de julio por la patrulla de Caminos de la Florida y enviados al sitio pese a que uno tiene visa de turista y el otro está casado con una estadounidense. Tras los hechos, su padre viajó de México a la Florida, donde se reunió con el cónsul mexicano en Orlando, Juan Sabines Guerrero, quien pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum emitir una alerta de viaje ante las detenciones migratorias. La mandataria indicó que han detectado 14 mexicanos en Alligator, Alcatraz, y pidió a Estados Unidos que le devuelva lo más pronto posible, sin que tengan que estar en el centro, donde apenas hubo protestas de decenas de activistas y familiares porque consideran el lugar una jaula para perros. Ciudad de Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que la construcción de un nuevo puerto en el lado del Pacífico del canal interoceánico es una necesidad urgente y que por ello ha pedido a la administración de la vía que acelere el proyecto. Yo le tengo el acelerador puesto al canal de Panamá para que esa licitación se concrete, declaró Mulino durante su conferencia de prensa semanal en referencia al puerto de Corozal, que se impulsó sin éxito a mediados de la década pasada. El jefe de Estado dijo que su administración, que comenzó en julio de 2024 y culminará en el 2029, impulsa una versión integral en la que el autónomo Canal de Panamá es una parte esencial de la estrategia marítima. Cartagena de Indias, Colombia. La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial de Colombia, COTEMAR, adscrita al Ministerio de Defensa, presentó en Cartagena de Indias el primer buque hospital y la primera patrullera oceánica construidos en sus astilleros. Aquí está el informe. La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial de Colombia, COTEMAR, adscrita al Ministerio de Defensa, presentó en Cartagena el primer buque hospital y la primera patrullera oceánica colombiana POC, construidos completamente en el país. El presidente de COTEMAR, vicealmirante Luis Fernando Márquez, destacó que la POC, llamada ARC 24 de julio, fue diseñada y construida con talento 100% nacional y servirá para operaciones contra delitos transnacionales y asistencia humanitaria. Estará lista en el año 2026 y costará $70 millones.
Este buque es para la Armada de Colombia y cumplirá misiones de patrullaje y vigilancia, tanto en el Caribe como en el Pacífico colombiano, contra los delitos transnacionales, narcotráfico, contrabando, protección del medio ambiente, tráfico de personas, en fin, multimisión para las necesidades del cumplimiento de la misión de nuestra Armada de Colombia. También fue presentado el buque hospital Ben Cosby O, que prestará servicios médicos en el litoral pacífico y está equipado con telemedicina y helipuerto. Su construcción duró 18 meses y costó $22 millones. Ambos buques marcan un hito en la industria naval colombiana. Bogotá. Una jueza colombiana condenó a 11 años de cárcel a 7 directivos de Banades, empresa filial de Chiquita Brands en Colombia, por financiar al Grupo Paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Según un comunicado de la Fiscalía colombiana, la decisión se dio gracias a que ese ente logró demostrar que entre 1995 y 2004, empresarios de Chiquita Brands y sus empresas filiales entregaron $1,7 millones para financiar las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en la región de Urabá, a cambio de seguridad para sus cultivos, instalaciones y trabajadores. Además de la pena en prisión, la justicia les impuso a los empresarios bananeros una multa de unos $3,4 millones. Es la primera vez que altos ejecutivos asociados a Chiquita Brands son condenados por la justicia colombiana. Sin embargo, en 2007, la empresa ya había reconocido ante las autoridades de Estados Unidos que les pagó ese dinero a las AUC y tuvo que pagar una multa de $25 millones. En junio de 2024, un tribunal de la Florida en Estados Unidos encontró a la empresa responsable de 8 asesinatos cometidos por paramilitares en Colombia. Chiquita ha argumentado que comenzó a hacer los pagos luego de que el líder de las AUC, en aquel momento Carlos Castaño, insinuara que el personal y las propiedades de la empresa podrían sufrir daños si no entregaban ese dinero. Quito, Ecuador. El gobierno del Ecuador afirmó haber asestado un duro golpe contra los Lobos, la banda criminal actualmente más poderosa y grande del país, en una operación policial que se saldó con 65 detenidos y 27 inmuebles incautados, valorados en $10 millones, según informó el Ministerio del Interior. Join Reiber. Los arrestos se produjeron en las provincias andinas de Imbabura, Pichincha y Chimborazo, en las costeras Santa Elena, Manabí y Guayas, en la Amazonía Napo. 4 de los detenidos eran considerados como objetivos de medio valor para las fuerzas de seguridad por ocupar puestos intermedios dentro de la organización. Los inmuebles registrados se ubican únicamente en la costa ecuatoriana, en las provincias de Manabí y Santa Elena, 2 de las más afectadas por la actividad del crimen organizado y que son parte de las jurisdicciones que permanecen bajo estado de excepción desde que el presidente Daniel Noboa declarase a inicio de 2024 el conflicto armado interno contra el crimen organizado. Además, el ministro informó de la identificación de empresas fachadas utilizadas para presuntamente lavar $13 millones. Una de ellas es Pesimar, creada en 2021 por Génesis Mendoza, la pareja sentimental del cabecilla de los Lobos, Leonardo Briones Chiquito. Ambos fueron asesinados a tiro la semana pasada en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, cuando viajaban en 2 vehículos blindados junto a sus 2 militares en situación de retiro que también ejercían de sus escoltas, quienes también fallecieron en este acto. Brasilia. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que frente a la amenaza arancelaria de Estados Unidos, que el mandatario de ese país, Donald Trump, debe saber que nadie pone las manos en Brasil. Lula se refirió a los aranceles del 50% que Trump pretende imponerle a Brasil si no cesan la supuesta caza de brujas y el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro, e insistió en que el líder republicano fue elegido para gobernar en Estados Unidos y no para ser emperador del mundo. Reiteró que Brasil está dispuesto a negociar con Estados Unidos, pero reclamó que la Casa Blanca ha ignorado sendas cartas que su gobierno ha enviado planteando una discusión sobre las relaciones comerciales en las que la potencia del norte tiene un superávit. Lo único que le pido al gobierno estadounidense es que respete al pueblo brasileño, así como respetamos al pueblo estadounidense, enfatizó Lula, quien afirmó que Brasil defiende su soberanía y no acepta que nadie le diga lo que tiene que hacer.
También calificó de vergüenza que un hijo de Bolsonaro se haya instalado en Estados Unidos para pedirle al gobierno de ese país que sancione a Brasil. Montevideo, Uruguay. El gobierno del Uruguay hizo un llamado urgente al de Israel a permitir el acceso de la asistencia humanitaria a través de las Naciones Unidas con el fin de resolver la hambruna que se está extendiendo en Gaza. Así lo indica un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que el país sudamericano rechazó toda acción que promueva cambios territoriales o demográficos en los territorios palestinos ocupados y reafirmó su apoyo a la solución biestatal. El gobierno de la República Oriental del Uruguay reitera el llamado urgente a Israel a permitir el acceso a la asistencia humanitaria a través de las Naciones Unidas y con base a los principios de derecho internacional humanitario, con el fin de resolver la hambruna que se está extendiendo en Gaza, subraya este documento. Lima. Funcionarios de aduanas peruanos han incautado un envío récord de mercurio ilegal, exponiendo una red de contrabando transfronterizo que alimenta una de las economías criminales más destructivas del Amazonas, la minería ilegal de oro. La carga de 4 toneladas, la mayor incautación de mercurio jamás realizada en un país amazónico y una de las más grandes del mundo, fue descubierta en junio en el puerto del Callao, oculta detrás de bolsas llenas de grava, en un barco de carga con destino a Bolivia. Aunque etiquetada como piedra triturada, el envío fue señalado por agentes de aduanas basándose en el intercambio internacional de inteligencia. Esta piedra chanca venía impregnada con mercurio, que, como ustedes saben, se trata de una mercancía restringida y prohibida porque se está utilizando para la minería ilegal y de aluvión, dijo Jorge Gallo Alvarado, jefe de la aplicación de aduanas en la SUNAT, la agencia tributaria de aduanas del Perú. Washington. En un marcado cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela, la administración Trump aprobó discretamente una nueva licencia que permite a la gigante petrolera Chevron reiniciar sus operaciones en la nación sudamericana, según fuentes de conocimiento directo de las negociaciones. La decisión de esta semana representa un distanciamiento de las anteriores medidas de línea dura y sugiere una recalibración orientada a equilibrar los intereses energéticos con los desafíos continuos de política exterior relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro. El nuevo acuerdo, descrito por las fuentes como una licencia específica en lugar de una general, permite a Chevron reanudar una actividad más regular con la empresa estatal venezolana PDVSA. Según el marco del acuerdo, Chevron pagará al régimen de Maduro en barriles de petróleo en lugar de efectivo, un cambio que podría dar Caracas cierta flexibilidad para comercializar sus recursos pese a las sanciones internacionales vigentes. Las fuentes afirman que una diferencia clave entre una licencia específica y una general es que los detalles de la primera pueden mantenerse en privado, mientras que en la segunda los detalles quedan expuestos a la vista de todo el mundo. Atención, La Paz, Bolivia. Los partidos de izquierda de Bolivia, incluyendo a los voceros del expresidente Evo Morales, no asistieron a la convocatoria del oficialista Movimiento al Socialismo Más, que llamó a formar una gran unidad para participar en las elecciones generales del 17 de agosto para vencer a los candidatos opositores. Ellos no se han presentado, nos toca continuar y convocar hacia la unidad. Tenemos tiempo de ver y analizar de qué forma buscamos la unidad. Por eso vamos a seguir esperando, afirmó el presidente del MAS, Grover García. El oficialismo del MAS, que impulsa la candidatura del exministro de Gobierno del Interior, Eduardo del Castillo, llamó a una reunión al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que postula a la presidencia por Alianza Popular a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, que va como candidata por el Movimiento de Renovación Nacional Morena, y a los representantes del bloque de Morales, Evo Pueblo, que aún no tienen personería jurídica. García manifestó que el MAS continuará en busca de la gran unidad de los partidos de izquierda y aclaró que seguramente alrededor de esa unidad habrán sacrificios, como que algún candidato se haga al costado. Atención, Buenos Aires. El vocero presidencial argentino Manuel Adorni negó este jueves que Estados Unidos interfiera en las relaciones entre el país suramericano y China
y se distanció de las recientes declaraciones de Peter Lamelas, nominado como nuevo embajador por Donald Trump. Ante una comisión del Senado estadounidense, Lamelas listó entre sus objetivos como embajador en Argentina apoyar al gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo y terminar con la corrupción y la influencia de China en las provincias argentinas. Consultado en una conferencia de prensa sobre este último aspecto, Adorni afirmó que Estados Unidos no interfiere en la relación entre Argentina y China y aseguró que el gobierno defiende la autonomía de las provincias. El vocero resaltó además que Lamelas aún no ocupa el cargo de embajador y al no estar en funciones sus palabras son aún a título personal. No tenemos nada para decir, es su opinión y bueno, y en tal caso tendrá que preguntarme a él. No tenemos nada que decir con respecto a eso, añadió y explicó. Por lo tanto, no podemos aseverar que se entromete o no en la política interna, no siendo embajador. La respuesta de Adorni sigue a una polémica desencadenada en Argentina por las declaraciones de Lamelas. Atención Washington. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó a la ciudad de Nueva York por sus políticas migratorias, acusando a las autoridades locales de estar obstruyendo que se aplique la ley federal. La demanda presentada por el Departamento de Justicia se opone a las llamadas leyes de Ciudad Santuario, que instruyen a la policía local a no colaborar con las autoridades migratorias federales. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.